ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y bueno, pues el día de hoy, no te escuché, Inge, ¿qué me dijiste? Es que me está dando indicaciones, pues yo ya, perdonen ustedes que ahora sí me desconcentro aquí el Inge. Y bueno, pues le decía que tenemos una invitada especial que la vamos a presentar en esta cápsula. El abuso infantil es una realidad dolorosa que afecta a muchos niños en su propio entorno. En la mayoría de los casos, quienes deberían protegerlos son los mismos que los lastiman. El daño que deja no es solo físico, también afecta las emociones, la mente y el espíritu. Sin embargo, este problema se puede prevenir cuando los adultos están informados, atentos y dispuestos a actuar. Hoy nos acompaña la pastora Teresita, quien ha dedicado su vida a trabajar con víctimas de abuso y restauración familiar. Su testimonio es un ejemplo de cómo, a pesar del dolor, es posible sanar y encontrar esperanza. Dios le ha dado la fuerza para convertir su experiencia en un mensaje de amor y protección para la infancia. En esta conversación hablaremos sobre cómo identificar señales, prevenir situaciones de riesgo y saber qué hacer cuando un niño necesita ayuda. Detener el abuso es tarea de todos. Acompáñanos y aprendamos juntos a ser parte del cambio. Y qué gusto me da tenerte aquí, Teresita, otra vez en La Espuma de los Días. Y es que, fíjate, en la mañana estaba viendo las noticias y veía que cada vez más salen casos de niños abusados por familiares, en las escuelas, o sea, es un grupo muy vulnerable. Así es, definitivamente las cifras son muy alarmantes, por eso tenemos que hacer algo, unirnos a favor de los niños vulnerables que están siendo cada día más atacados en todas las áreas, ¿no? Sí, a veces el lugar más cercano que puede ser la familia, a veces ni ahí es donde están tranquilos. No, definitivamente y lamentablemente es muy doloroso, pero hasta se me eriza la piel porque definitivamente en los hogares es donde se inicia hay más casos, las cifras también son muy alarmantes inicia el abuso sexual en la casa, ¿no? En el hogar, que debería ser el hogar una protección para el niño, sin embargo a veces se vuelve un infierno, una cárcel en donde hay muchos abusos. Y muchas veces no se detecta porque los niños están amenazados. Así es. O cuidado y le vas a decir, porque si le dices pasa esto. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que sucede algo? Miren, si hay indicadores, y eso es precisamente, gracias porque esto es muy importante decirle a los papitos, hay alertas, hay indicadores de cuando un niño está sufriendo violencia o sufrió violencia, y uno de ellos es empezar a tener comportamientos diferentes. Por ejemplo, no era miedoso, pero ahora le da miedo la oscuridad, le da miedo hablar o conversar con algunas personas, incluso saludarlas o verlas. Es muy importante detectar como papás si el niño está teniendo temor a algo o a alguien de la familia o amigos o incluso vecinos, porque el depredador está en todas partes, ¿no? Y entonces hay comportamientos como esos. Otro también que es muy evidente es que lloran, se deprimen sin ninguna razón aparente. Entonces ahí es cuando los papás tienen que preguntarle ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Sin obligarlo, porque a veces también los papás pues se llenan de temor y pueden causar en el niño pues un temor mayor a cómo lo digo o ya si está amenazado pues obviamente no lo va a decir. Entonces en esos casos se requiere la ayuda profesional. Hay formas de que el niño sin que lo hable, sin que lo exprese, como en dibujos, por ejemplo, ahí hay expertos en la materia. Tomé un curso, por cierto, de grafología, en donde uno puede darse cuenta de que el niño está siendo abusado porque empiezan a dibujar cosas que evidentemente hablan de un abuso o de una violencia en su vida. Entonces sí es importante ver, por ejemplo, niños que no mojaban la cama, que ya tienen una edad en la que dejaron el pañal, por ejemplo, y empiezan a mojar, a hacerse pipí en la cama. Todos esos comportamientos no son normales. Entonces sí hay indicadores precisos. También hay casos en los cuales
el niño, la niña se atreven a hablar. Sí. Y entonces a veces resulta que dicen, no, ¿cómo crees? No estés inventando. Ujú. Tu tío, tu hermano, tu primo, tu prima, es incapaz de hacer esto. Ya deja de estar mintiendo, de inventar. Eso suele pasar también. Lamentablemente no les creen. Y yo les digo a los papás, créanles, porque hay algo de verdad o toda la verdad en cuanto a los niños. Cuando los niños dicen, él me pegó o él me tocó, créanlo. Lamentablemente, a veces, como bien lo decía al principio, no se habla, se calla porque somos amenazados. En mi caso así fue, ¿no? Entonces, obviamente es el temor a cómo, si lo digo, me van a creer. Si lo digo, van a hacer algo y realmente es un temor, o les van a hacer algo, o me van a hacer algo a mí. Entonces, ciertamente esto es muy delicado y sí tenemos que creerle, de verdad, papás, no piensen que el niño está inventando, porque a veces como niños, ciertamente, sí, a veces hay niños que pueden ser muy soñadores o que pueden llegar a mentir, sí lo hay también, pero definitivamente y generalmente cuando un niño se atreve a decirlo es porque lo está viviendo. Teresita, tú estás dedicada a pastorear y sobre todo preocupada por las infancias, Sí, claro. debido a que tuviste una experiencia. Sí. Y de esta experiencia pudiste salir adelante, sí, y ahora estás dedicada a ayudar. ¿Esto quiere decir que se puede salir? Claro que sí. Es muy difícil. Sí se vive un infierno, la verdad, perdón por la expresión. A lo mejor para muchos es exagerado, pero sí es muy difícil salir de esto. Te lo llevas toda tu vida. No lo puedes olvidar, obviamente no lo olvidas, lo superas con la ayuda de Dios, pero sí cuesta mucho trabajo. De hecho, imagínense, yo tardé años para poder hablarlo y lo hablé con mi esposo, o sea, ya casada, porque definitivamente mi mamá, y voy a decir esto porque en la ocasión que nos invitaron también al programa, hubo un comentario que me dejó de verdad muy pues pensativa, me entristeció el mensaje porque una persona puso en el canal, ¿no? Un mensajito de por qué no había yo hablado. ¿Cuándo veniste? Sí, cuando vine. Ah, no supe, ¿qué pasó? Que estaba yo protegiendo o sea, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no hablaba? ¿Y por qué tenía que omitirlo y no decir quién había sido, ¿no? El que había abusado de mí. Y entonces a veces no se entiende a la víctima, claro, pero también sí te pone a pensar, porque a veces el omitir también causa daño, porque hay otras víctimas, puede haber otras víctimas que cuando se habla, pero también hay que entender la parte de la víctima, porque claro, no es nada sencillo. Sí. Y entonces para mí fue algo que me hizo pensar en que sí, no deben callarse, deben hablarlo, porque a nosotros como víctimas, a veces por no causar un problema, claro, por no dañar la reputación de una familia, por así decirlo, tú vives un infierno. El estar guardando ese secreto te hace daño, te lacera el corazón y vives con ese temor toda la vida. Entonces, es increíble, pero es cierto que la víctima sufre toda la vida, ¿no? Porque, mira, tú dices de un comentario, sí, ¿no? La gente no estuvo ahí. No. La gente se atreve a opinar sin saber lo que pasa, exacto, lo que sientes, el por qué. Ahora, no lo dices a lo mejor en un micrófono, pero a lo mejor se dicen no sé, en diferentes, y cada quien tiene sus circunstancias, claro, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que ver. Por eso es importante que acudan a lugares especializados, tanto con psicoterapeutas o como con, por ejemplo, en la parte espiritual, hay pastores como tú que ya están, pues, muy entrenados en este tema, porque no nada más lastima el alma, sino que el espíritu también pasa algo. Yo creo que Dios ha sido muy bueno contigo porque incrementó tu fe, pero hay gente que pueda decir, ¿dónde estaba Dios? Exacto, culpan a Dios porque dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que me pasara eso? Y sí es algo fuerte porque te daña, te destruye tu autoestima, tu valía se pierde, se reduce a nada porque te sientes
como con ese sello en la frente de abusaron de mí, me tocaron. Gracias a Dios, pues en mi caso no culminó, ¿no? Este hombre ni los demás en una cuestión de violación, pero obviamente la sensación, el momento, la angustia, el dolor que te dejan, te marcan para toda la vida. Entonces, sí tienen que, yo salí adelante por la gracia de Dios, a pesar de que no hablé y no hubo una atención inmediata, Dios tuvo misericordia de mí y no me permitió. Uno, porque también decías de los indicadores, empiezan los niños o los adolescentes a tener pensamientos suicidas. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Se me juntó la verdad sobre la adopción y se me junta porque empiezas a atar cabos y dices, no, pues es que no valgo, yo no valgo nada. Por eso me abandonó mi mamá, me abandonó mi papá, por eso es que ahora esta familia, ¿no? Bueno, no toda la familia, pero obviamente estas personas no me aceptan, no me quieren y por eso me hacen daño, porque yo no valgo nada. Entonces lo que uno quiere es morirse, porque no le encuentra uno propósito, ni tiene uno ese propósito en la mente, pierde uno su identidad, porque uno dice, pues entonces, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me hacen tanto daño? Y si voy a sufrir, mejor quiero morirme. ¿Y cómo es que Dios te rescata? Dios me rescata porque cuando yo me entero de mi adopción en primer lugar, entonces empiezo a sentirme mal. ¿A qué edad te enteraste? A los 15 años. A los 15. Precisamente justo cumplo 15 años y a los 3 meses, y digo, se me quedó marcado porque mi mamá me hizo una gran fiesta de 15 años y hubo fiesta y todo. Entonces, a los 3 meses, justo cuando estábamos viendo unas fotos con uno de mis familiares, fue cuando me dicen la verdad. Entonces, imagínense, fue un golpe para mí muy fuerte. Yo no entendía cuando era niña que me habían abusado, no sabía qué era eso, pero obviamente yo lo sentí que era malo, me sentí mal, me sentí con miedo, porque esta persona obviamente me lastimó, o sea, me lastimó. ¿Era ya cuando ya tenías tu familia adoptiva? Sí, a los 5 años de edad, que fue que pasó esto, ¿no? La primera vez. Y pues sí, yo quería gritar, me tapó la boca, me sentó en sus piernas, híjole, es difícil revivir el momento, y recuerdo que me apretó mucho, me empezó a lastimar porque yo quería zafarme. Entonces, en ese momento sientes el peligro, no sabes qué te va a pasar, pero sientes el peligro. A esa edad, pues yo no entendía qué estaba pasando, sin embargo, yo sabía que algo malo me estaba pasando porque ya había agresión. Entonces, cuando yo siento que esa persona empieza a quererme quitar la ropa, fue cuando yo empiezo a gritar, pero no podía, me bloqueé, no me salía la voz, me tapó la boca, me inmovilizó. Y entonces yo sé que fue un milagro porque definitivamente yo no podía salvarme. No hubiera, humanamente. No, pues con 5 años, o sea, ni con 10 ni con 15, a veces la fuerza de la otra persona, ¿no? es imposible. Y Dios te cuidó de eso. Sin embargo, pues sí hubo secuelas porque abuso no solamente es violación. Es tocar, es decir, es actuar, o sea, son muchas cosas que a veces se pasan por alto. Sí, porque hay 2 tipos, fíjense, y eso es importante, papitos. El abuso es con tocamientos y sin tocar a la víctima. Sí. Sí, puede ser enseñarle pornografía, claro, ¿no? Obligarlo a ver pornografía o películas donde haya desnudos, etcétera, que no son propios para su edad, y creo que para ninguna edad es propio ver ese tipo de contenido. Pero a lo que voy es que son obligados a ver y sin tocarles. Ahora ahí viene el abuso sexual cuando ya tocan, que son besos, caricias, ¿no? Y ya cuando van más allá, que son ya con una intención sexual. Eso ya es abuso sexual, definitivamente. Y quien quiera saber más, ¿cómo pueden enterarse? ¿Cómo pueden prepararse los papás? ¿Cómo...? Para tener más claridad. Sí, es importante, y yo hago un llamado a los papás. Deben de buscar, ayuda, no cuando ya haya pasado, sino precisamente hoy el tema es cómo prevenir el abuso sexual. Okay. La prevención es muy fácil, realmente, la verdad. Es, en primer lugar, enseñarle a los niños desde pequeños. Por ejemplo, en mi caso, yo sufrí eso y yo dije a mis hijas, yo no quiero que sufran eso. ¿Qué les enseñé? A cuidarse. Ahora ya hay canciones, busquen en YouTube y hay unas canciones maravillosas, gracias a Dios, porque hay personas que están
al 100% dedicadas a esto, a prevenir el abuso sexual. Y hay muchos contenidos maravillosos, papitos. Váyanse a las redes sociales. Y recuerdo que en mis tiempos no había canciones para mis hijas, pero sí, yo les decía, hay partes privadas que Dios nos creó perfectos, pero hay partes privadas que nadie debe de ver ni nadie debe tocar. Si alguien te quiere tocar o te quiere ver o te pide, enséñame o déjame ver o déjame tocar, nada, se dice no. Corremos y avisamos a la maestra o a nosotros como papás, pero jamás dejes que alguien toque tu cuerpo sin tu consentimiento. A ver si me pasas algunas de esas canciones. Sí, se las paso, ¿no? de hecho, Para si poder... gustan. Y no solo a los papás, porque Así a veces es. lamentablemente hay abusos por parte de los padres. Sí. Entonces hay que tener cuidado siempre a estar al pendiente de tíos, abuelos, primas, Pendientes de todo. los mismos compañeritos, la escuela, ¿no? Y si vemos cosas que dices, a ver, esto no es normal, pues aún sí, como sociedad, ¿no? Así es. Podemos ver que, a ver, ya el vecino ya cambió, ya, ¿qué está pasando? Pero hay tanto miedo porque no nos vayamos a meter en un problema. Y es delicado, pero creo que siempre podemos hacer algo. Denunciemos. Algo que sí, por favor, se los ruego es denuncien, porque si no nos hacemos cómplices de ese delito. Debemos denunciar. En mi caso, por ejemplo, yo no denuncié y me arrepiento. Yo pensando en mi mamá, porque mi mamá le había dado una trombosis tiempo atrás y yo tenía miedo, ella era mayor, obviamente mucho mayor, podría haber sido mi abuelita, entonces yo la veía muy grande ya y delicada de salud y entonces obviamente yo dije, no, es que si le digo, se puede morir y yo no quiero quedarme huérfana otra vez y entonces ese miedo me llevó a callar, pero yo les digo algo, no se queden callados, porque a veces pensamos en los demás, pero no piensa uno como víctima no piensa en uno mismo y se vive son años de poder restaurar esa parte, ¿no? Tan importante que es tu sexualidad, que es tu vida espiritual, emocional, porque te afecta en todos los aspectos. Entonces, la denuncia es muy importante. Miren, ahora tenemos una facilidad porque ya cambió, ya incluso hay la aplicación del 911, ahí les van a atender, hay personas especializadas en donde los van a canalizar para que puedan atenderles en estas cuestiones de abuso sexual o violación sexual. Es importante, papitos, que no se queden, no se bloqueen, que guarden la calma y busquen ayuda con profesionales, con psicólogos, lleven a sus hijos, de verdad, con pastores o consejeros familiares, porque ellos tienen la experiencia. Yo no soy psicóloga, pero me he especializado en consejería familiar. Claro. Actualmente sí, la verdad, empecé a estudiar la carrera de psicología también porque me gustaría entender un poquito más, ¿no? Este tipo de situaciones, el comportamiento humano, que finalmente nosotros tenemos ya las herramientas, pero siempre es importante estar bien preparado y especializarnos. Ahora, tú como papá pues puedes decir, no puedo estudiar derecho, no puedo estudiar psicología, pero sí puedes, hay cursos, hay talleres, e incluso nosotros podemos ir a la iglesia, acercarse, ¿no? A personas que tienen la experiencia, que pueden capacitarnos y así prevenir. Otra cosa bien importante, preciosa, es que los papás no dejemos a nuestros hijos con cualquier persona. Jamás. ¿Sabes? La presa fácil para ese tipo de personas son los niños solos. Y yo lo viví. Fui una niña sola. ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba, o sea, mi mamá adoptiva trabajaba y obviamente me dejaba el cuidado de la niñera cuando fui niña, pero no todo el tiempo estaba la niñera ahí. Y cuando crezco, pues obviamente ya no tuve niñera, yo tuve que, hasta la secundaria me acuerdo que me llevaban, me traían, pero ya lo que fue la bachillerato ya no. Sí. Entonces yo tenía que irme y regresarme sola, aunque mi mamá me tenía controlada, me decía a las 2 de la tarde yo te quiero aquí, y yo tenía que obedecer porque era la llamada de ya estás ahí, porque si no, pues era la reprensión, ¿no? Pero miran y los depredadores buscan a los solitarios, a los niños abandonados, a los niños que están solos, porque son presa fácil. Y yo fui una presa fácil. Pero gracias a Dios saliste adelante. Amén. Y ahora lo estás compartiendo y estás haciendo una labor que la verdad a mí me gusta, que muchas veces el dolor te lleva o al mal
o al bien. Entonces, qué bueno que tú estás apoyando a otra gente y espero tenerte nuevamente con nosotros para que nos sigas hablando de esto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Y muchas gracias. Y ya sabe, no hay que dejar solos a los niños, hay que saber con quién los dejamos, porque eso es algo bien importante. Y fíjese que antes de despedirnos le voy a decir que nos llegaron algunos libros de nuestros amigos de la editorial Patmos. Mire, este se llama Enemigos del Corazón: cómo librarse de 4 emociones que controlan tu vida. Este te habla de problemas matrimoniales, relaciones familiares estresadas, amistades quebrantadas. Las circunstancias que usted enfrenta hoy probablemente son alimentadas por 4 fuerzas. Y le voy a adelantar de qué nos habla. Nos habla de la culpa, la ira, la codicia y los celos. Tenemos una novela. ¿Usted cree que hay una novela que se llama La Visitación? En el mundo de la ficción cristiana, las novelas más populares en esta novela, pues es una historia del estado de Washington, donde el protagonista se volvió de repente un portal a lo sobrenatural, donde hay desde apariciones de ángeles e imágenes mesiánicas que se materializan en el cielo hasta un crucifijo. Pero bueno, esto obviamente es una lucha épica entre el bien y el mal. Es ficción también de autores cristianos. Hay otro que se llama Descansa en la soberanía de Dios, la plenitud de confiar en Él. Incluye un estudio bíblico de 10 semanas y mire, dice, suelta el control, abraza la confianza y descansa en Él. A través de historias, versículos bíblicos y el estudio de la vida de David, descubrirás cómo cultivar una amistad profunda con Jesús, abandonar las cosas que te impiden confiar plenamente en Dios, construir una fe quebrantada que se mantenga firme en los tiempos difíciles y dejar un legado de confianza que bendiga. Descansa en la soberanía de Dios. Bueno, muchos ya conocen a Josh McDowell. 36 preguntas, dice, que tus padres esperan que nunca les hagas, dice 39, preguntas que tus padres esperan que nunca les hagas acerca del sexo. Entonces, aquí, pues, uno de los expertos, como hablábamos, nos dice, no son mis hormonas demasiado fuertes, cuáles son los límites, de verdad nos afecta la pornografía y cómo puedo ser perdonado. Entonces son estas preguntas. Hay otro más de Dani Marín, que por cierto ya lo tuvimos en este programa, y busque ahí el de Ilustrando tu Fe. Bueno, pues ese se llama Diseña tu propósito y son 5 pasos para darle forma al legado que Dios hizo para ti. Él es diseñador y bueno, pues hemos tenido aquí Diseña tu propósito. Explora la idea de que nuestro propósito no es un ministerio que debemos descifrar, sino una invitación de Dios a participar. Así es que nos invita a eliminar de la mente mitos, expectativas que te agobian y deja que Dios te guíe a diseñar y experimentar una vida llena de significados. Vamos a ver si tendremos en México próximamente a Dani Marín. Él vive en Puerto Rico. Hay otro que, híjole, yo creo que le va a interesar a muchos porque dice, Instruyendo con sabiduría en el mundo digital, padres, hijos y las pantallas. También está muy interesante, de la editorial Patmos. Pues nos habla de que a qué edad debería comprarle un teléfono a mi hijo. ¿Cómo puedo mantener seguros a mis hijos con los dispositivos que ya tienen? ¿Qué edad debería permitir que mis hijos usen redes sociales? Pues es una realidad de este grupo de Enfoque a la Familia. También aquí hemos tenido al director de Enfoque a la Familia y bueno, pues nos enseña a tener sabiduría, porque pues tampoco los podemos alejar de la tecnología, pero también saber cuándo es el momento, ¿verdad? Y cómo y de qué y con qué contenidos, pues está muy padre. Padres, hijos y las pantallas. Creo que con voy a empezar a leer. Y se llama 33 grados de engaño. Es acerca, dice, desenmascarando a la masonería. Pues también, si quieres saber, es otro de los libros que nos enviaron nuestros amigos de la editorial Patmos. Así es que tengo mucho que leer. Creo que voy a empezar con el de las pantallas.
pantallas, ¿eh? Y de ahí no sé si sigo con el de Dani Marín o me voy con el de Soberanía de Dios, pero seguro se los estaremos platicando y vamos a ver a qué autores tendremos nuevamente por aquí. Y bueno, pues yo me despido no sin antes, mandar un abrazo a toda la iglesia, generaciones, mire, generaciones con Jesús, porque pues el día de hoy es un día muy especial para todos los que asistimos a esa iglesia. Hoy, por supuesto, quien quiera ir, hoy y mañana va a haber una reunión, híjole, unas reuniones bien interesantes. Quien quiera saber de qué se trata, llámenme, pónganse en contacto y yo los invito. Bueno, me despido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.